Muy gustosos de poder realizar todas esas dudas, todas esas inquietudes acerca del ojo seco, acerca de la oculoplasia también, que muchas personas tal vez pueden desconocer. Y creo que una de las cosas importantes, doctor, es poder ir conceptualizando un poco acerca de este tema. Perfecto. Bueno, podemos empezar con lo que es la oculoplastia. La oculoplastia es una especialidad dentro de la oftalmología. Es decir, para ser oculoplástico tenemos que primero ser médico, luego ser oftalmólogo, que es una especialidad de toda la parte relacionada con el globo ocular, y luego tenemos que hacer una especialidad que se llama oculoplastia, que es avanzar sobre todo lo que son los anexos oculares. Son los anexos oculares, son todo lo que son el estudio de los párpados, es decir, realizar cirugías reconstructivas y estética de párpados, todos los problemas de vías lagrimales, obstrucciones, lo que es problema, ¿cierto?, de lagrimeo muy frecuente, y lo que está detrás del ojo, que se llama órbita, donde tiene numerosas enfermedades, tumores y demás. Es decir, es una especialidad que hace hincapié en todo lo que rodea el ojo, es decir, todo lo que protege el globo ocular. En este caso también podríamos estar hablando acerca de algún tipo de alergia como tal, o cómo se ve reflejada aquí la alergia. Bueno, en el caso, ¿cierto?, de la alergia ya está, no es un tema, ¿cierto?, de la oculoplastia, es un tema de la superficie ocular relacionada con la otra enfermedad que íbamos a hablar, que se llama enfermedad del ojo seco, que también podemos hacer cierto hincapié en ella. La enfermedad, ¿cierto?, del ojo seco es la enfermedad más frecuente que existe en la consulta oftalmológica. Se dice que aproximadamente de 10 pacientes que entran al consultorio oftalmológico, 7 u 8 tienen enfermedad de ojo seco. Lo que sí es importante saber que a veces no se percata por parte del profesional no especializado, porque es una enfermedad a veces subdiagnosticada o no diagnosticada o subestimada, ¿cierto?, por los profesionales. Entonces es muy importante saber que es una enfermedad muy incapacitante cuando va evolucionando, cuando va avanzando, y también es una enfermedad multifactorial. Es decir, hay múltiples factores propios de nuestro organismo. Si hablamos del ojo seco, ¿cómo podemos identificar que una persona está atravesando por ese tipo de enfermedad? Usted lo dice, muchas personas lo desconocen. Tal vez algunas personas pueden ser asintomáticas y estar padeciendo de este tipo de malestar. Exactamente, siempre como toda enfermedad empieza sin síntomas, luego empieza con una sintomatología muy leve que va evolucionando, va progresando hasta la gravedad. Las manifestaciones clínicas son muy simples y muy frecuentes. Seguramente acá estamos 5 personas, 4 deben tener estas manifestaciones en diferente gravedad o en diferente intensidad, es la palabra, en donde es generalmente sensación a veces de ardor en los ojos, sensación de párpados pesados, puede haber sensación de arenilla o cuerpos extraños, fotofobia, mucho encandilamiento a la luz, visión inestable. A veces uno se mira a los ojos en el espejo y se ve como un ojo rojo, sensación de cansancio visual, inestabilidad visual. Bueno, es decir, hay múltiples síntomas que a veces se subestiman, Gaby. Y es muy importante diagnosticarlo en forma precoz para evitar que esta enfermedad siga avanzando, siga evolucionando y llegue a casos ya muy complejos de tratamiento verdaderamente duros. Es una enfermedad que no es curativa, eso es importante que lo aclaremos a la población, porque muchas veces me llegan muchos pacientes derivados de colegas o de que han visto otros colegas que dicen me dieron este tratamiento para curarse. No, es una enfermedad crónica en donde no se cura, solamente hay que estabilizar la película lagrimal y dar un correcto bienestar, ¿cierto?, con un diagnóstico preciso y un tratamiento específico de la enfermedad. Doctor, cuando hablamos de algún tipo de tratamiento, como se lo dice, no es curativo al 100%, sí se lo puede prevenir con medicamentos, tal vez se lo podría realizar algún tipo de cirugía para mantener eso como que un poquito en línea recta. Bueno, la verdad que el ojo seco, la enfermedad de ojo seco, no es una enfermedad que se requiere tratamiento médico. Cuando se requieren cirugías ya es porque es un ojo seco muy avanzado, donde ya evoluciona tanto, con componentes a veces de enfermedades sistémicas del paciente, enfermedades de tipo autoinmunitarias, que a veces no se pueden prevenir porque la enfermedad avanza y va paralelo, ¿cierto?, a la enfermedad del ojo seco. Entonces ya tenemos que realizar ahí, Gaby, procedimientos quirúrgicos verdaderamente que no es conveniente llegar porque son etapas avanzadas, como por ejemplo aumentar la formación, ¿cierto?, lagrimal con obstrucciones de vías lagrimales y demás, que verdaderamente es un caso avanzado. Entonces, lo ideal es agarrarlo de forma un poco más temprana, ¿cierto?, con un correcto diagnóstico. Recordemos algo muy importante, Gabriela, que la enfermedad de ojo seco tiene muchos tipos de enfermedad. No es simplemente como se cree la población,
o como muchas veces está informada por médicos, que es darle lágrimas al paciente. No, darle lágrimas a un paciente es un ojo seco de tipo acuodeficiente que es el 10 al 15%. La mayoría de los ojos secos tienen componentes inflamatorios, componentes evaporativos, donde para eso necesitamos equipos específicos, profesionales específicos para hacer un correcto tipificación del ojo seco para dar una terapia y tratamiento adecuado y no solamente dar lágrimas artificiales. Ese es uno de los grandes errores que muchas personas que padecen de esto dicen: yo solamente con las lágrimas artificiales pues ya me estoy curando o estoy yéndome contra el ojo seco. Pero ¿cuáles podrían ser este tipo de consecuencias de las personas que tal vez ya pueden identificar que están padeciendo de esto pero que no la tratan a tiempo? Es muy frecuente, Gabriela, muy buena tu pregunta, porque es muy frecuente que me lleguen con una funda llena de lágrimas artificiales y me las ponen todas así. Eso es de 10 consultas, 8 que me pasa acá en Cuenca, en donde no me ha hecho bien ninguna, o esta me hace un poquito mejor que esta. El problema no es que las lágrimas sean malas, el problema es que no necesita solamente lágrimas. Siempre toda enfermedad de ojo seco tiene un componente acuodeficiente y una falta de lágrimas, pero a veces ese componente no es insignificante a la verdadera terapia que necesita a largo plazo o en forma crónica el paciente. Entonces, la lágrima siempre es un coadyuvante a la terapia, la multiterapia que necesita el paciente y que a veces no es que esté mal medicado por el médico, sino que verdaderamente no puede dar otro tipo cierto de terapia porque no tiene el equipamiento específico para hacer el diagnóstico correcto. Y entonces el paciente se siente mejor, pero no logra un bienestar completo porque falta medicación. Creo que esa es una de las cosas importantes que para muchos pacientes como tal que están padeciendo de esto, pues únicamente piensan que con las lágrimas artificiales ya se van a estar curando del 100%. Pero algo importante también es poder identificar el ojo seco o desde qué edades nomás puede presentarse, tal vez desde los más pequeños o únicamente esto ya afecta a edades más grandes. El ojo seco puede presentarse a cualquier edad, las manifestaciones clínicas recién empiezan generalmente en la preadolescencia, 12, 14 años ya pueden presentar. La causa más frecuente de ojo seco juvenil o en los chicos es el uso de lentes de contacto. Esa es una causa importante donde para usar lentes de contacto es necesario una correcta diagnóstico de ojo seco preexistente en relación siempre con un contactólogo por parte del especialista de ojo seco para determinar que verdaderamente tiene o no tiene ojo seco y empezar con una terapia adecuada para la adaptación de un correcto lente de contacto. Generalmente el ojo seco juvenil pasa mucho por lente de contacto y también por estar frente mucho a monitores en pantallas o también por el tema del celular. Porque cuando uno está frente a la pantalla o frente al celular, lo que se olvida es de parpadear. Entonces la disminución en la frecuencia del parpadeo hace que toda la película de lágrima que se encuentra en la superficie del ojo se evapore. Entonces el ojo queda completamente desprotegido de ese primer escudo, que es la lágrima, que es el protector verdadero, y entonces empiezan todas las manifestaciones clínicas y las lesiones a largo plazo de la superficie ocular. Creo que eso sería se vería más representado en los niños, ¿no es cierto? Cuando están en las pantallas, sabemos que ellos ni siquiera parpadean y están todo el tiempo así, que incluso los ojitos ya están, como se dice, hecho vidrio, están ya lagrimando de lo que ellos realmente están en el teléfono y no están parpadeando. Creo que esa es una de las cosas o de las consecuencias que después se van a estar viendo pues reflejadas en el ojo seco, y creo que lo más importante también es poder acudir con temprana, no sé, prevista o previsión para poder acercarse, decir, miren, estoy atravesando por esto, estoy atravesando por este tipo de malestar en los ojos, y poder prevenir cualquier tipo de enfermedad antes de. Ahora, la presencia de los chunis, que sabemos nosotros decirlo, o la presencia de las lagañas que podemos obtener en los ojos, eso también puede estar identificado como ojo seco. Bueno, generalmente lo importante es saber que muchas veces pacientes que me dicen, doctor, usted me dice que tengo un ojo seco, pero yo estoy lagrimeando. Exacto. No entiendo, tengo muchas lágrimas, usted me dice. El lagrimeo es un mecanismo reflejo de compensación en una primera etapa de la enfermedad de ojo seco, ¿cierto? Como un mecanismo de compensación frente a la sequedad. Es decir, que hay un arco reflejo, un problema de tipo cierto nervioso, que hace que cuando se seca la superficie ocular estimula mayor formación de lágrima y el paciente tiene lagrimeo. Entonces eso es importante saberlo, que no porque tenga lagrimeo no tiene ojo seco. Es una bendición tener lagrimeo en un ojo seco porque es la primera etapa y se puede mejorar. Y en segunda instancia, las lagañas que vos decís, por lo general, ¿cierto? El ojo seco puede tener lagañas o secreciones cuando el ojo seco está un poquito más avanzado. Entonces la sequedad ocular
¿cierto? Hace cierto que esa película no se encuentre y el párpado raspa, frota mecánicamente, hace un microtraumatismo permanente sobre la superficie del ojo llamado epitelio, y esto va produciendo como unas esfacelaciones o lesiones superficiales que llegan a formar este tipo de secreciones, que no son purulentas, ¿cierto? Son más bien secreciones tipo catarrales que no son por infección, sino son por un frote mecánico que se forman, ¿cierto? Por lo general a la mañana. Y además también es muy importante saber hoy día que estamos mucho frente a pantallas, no solamente niños, sino nuestro trabajo, y eso hace que es importante que la población sepa que uno de los primeros tratamientos, y no subestimados en el ojo seco, es aumentar la frecuencia del parpadeo frente a estímulos, como por ejemplo los taxistas manejar, o las personas que manejan mucho, o están frente al monitor. El aumento en la frecuencia de parpadeo mejora, es el primer tratamiento para el ojo seco. Doctor, para ir culminando ya con este espacio, ¿cuál sería esa recomendación para aquellas personas que nos están viendo esta mañana y que padecen de ojo seco? Para aquellas que, por ejemplo, están, como usted lo dice, están expuestos al sol, están expuestos a las luces. ¿Es recomendable estar siempre con gafas de sol? ¿Es recomendable siempre estar con las gotas? ¿Es recomendable? ¿Cuáles serían esas recomendaciones de la parte médica ya de usted? La primera recomendación que yo le hago a todo paciente que tenga las manifestaciones clínicas de una enfermedad de ojo seco es que recurran a un especialista. Que recurra a un especialista porque puede ser que tenga ojo seco, puede ser que vaya a la farmacia y le den tengo los ojos rojos, le den un sustituto lagrimal, o pueden ir que vayan a ciertos profesionales y le dan sustitutos lagrimales que son lágrimas y no mejoren. Si una persona tiene una enfermedad de ojo seco, si una persona tiene una enfermedad de base autoinmune, o tiene hipertensión o diabetes, o toma medicamentos como ansiolítico, antidepresivo, sepan que toda medicación produce enfermedad de ojo seco. Todo factor climático, todos los factores actínicos como el sol, el frío, el viento, produce enfermedad de ojo seco. Toda cirugía, ¿cierto?, de párpados, muchas veces estéticas como las blefaroplastias cosméticas, a la larga llevan a un ojo seco. Toda enfermedad, ¿cierto?, de ocular o cirugías oculares pueden producir un ojo seco. Es decir que antes de tomar una decisión quirúrgica o ante manifestaciones clínicas, yo siempre sugiero que vayan a un especialista, que diagnostiquen la enfermedad de ojo seco y que la tipifiquen, es decir, que sepan cuál es la enfermedad de ojo seco que tiene para un correcto tratamiento y no solamente un tratamiento de lágrimas. Doctor Alfredo, excelente recomendación que entregamos pues, a nuestros amigos televidentes, pero también queremos saber un poco acerca de dónde podemos contactarle a usted, números de contacto, redes sociales, también en dónde está su consultorio para aquellas personas que puedan acudir personalmente y puedan hacerse ver a temprana edad, como lo digo yo, pues poder prevenir este tipo de malestar, este tipo de enfermedades y no después decir, tengo un montón de gotas por aquí, pero ninguna me sirve. ¿Cuál sería ese tipo de información? Bueno, mi unidad de ojo seco y plástica ocular llamada UCIPLAS, que hasta ahora creo que es la única unidad de ojo seco que hay en Cuenca, se encuentra en la Clínica Latino, en el primer piso, el consultorio 203. Ahí tenemos todo el equipamiento de vanguardia, hace casi ya 2 años y medio que le instalé ahí, y para todo lo que es el tratamiento de superficie ocular y todo lo que es reconstrucción y la parte estética de cirugías de párpados. Perfecto, ahí está toda la información para que usted también pueda comunicarse con el doctor y siempre, como lo digo yo, pues prevenir y no estar lamentándose o únicamente estar viendo en redes sociales, sino siempre de manos de profesionales.